7 de la mañana con 1 minuto, amigos televidentes, muy buenos días y gracias por acompañarnos en esta emisión matinal de Noticias 7. Hoy tenemos amplia información para todos ustedes también en el telégrafo.com.es, ecuadortv.es y en el dial de Pública FM. Hoy les contamos, atentos, que para todos los contribuyentes del SRI tienen la oportunidad hasta el 31 de julio, ya que la institución anunció la remisión de intereses, multas y recargos, permitiendo el pago solo del capital. Así que hasta el 31 de julio tienen que ponerse al día en sus obligaciones. Compañeros, muy buenos días, Lautaro. Muy buenos días, María Mercedes, Sofía, amigos televidentes, radioescuchas, que tengan un feliz martes y atención, porque más adelante les vamos a contar cuáles son los resultados de la última encuesta que ha hecho una, valga la redundancia, encuestadora sobre la aceptación del presidente Noboa y si le creen o no también a la Asamblea Nacional. Más adelante les vamos a contar estas cifras. Sofía, buenos días. Buenos días. Compañeros, amigos, muy buenos días. A poner energía en este día y también hay buenas noticias, puesto que todos los platos ecuatorianos estarán en el menú de las aerolíneas en toda Latinoamérica. Una propuesta que busca promocionar nuestro turismo gastronómico y que más visitantes lleguen a nuestro país. Bueno, y más adelante, atentos, porque estará con nosotros en la sala de entrevistas Alex Valle. Él es analista político. Con él conversaremos sobre los estados de excepción en nuestro país. ¿Son constitucionales? ¿De qué manera se los va a llevar adelante luego de que el presidente ya decretó el último estado de excepción? Pero, compañeras, tampoco nos olvidemos que en los deportes hoy juega Argentina la primera semifinal de la Copa América, en este caso con Canadá. Todos los detalles con Santiago Vivanco más adelante. Y por supuesto nuestro enlace ciudadano, el telégrafo a un solo clic y también Pública FM nos contarán todas las novedades, actualizan la jornada minuto a minuto, así que la invitación está hecha para que nos acompañen durante esta hora y cuarto de informativo. Más adelante hablamos de quién gana, quién no gana, quién va a la semifinal, los pronósticos, por supuesto. ¿Quién es el preferido? Sí, quién es el favorito de esta edición de las semifinales. Con esto iniciamos. Bienvenidos. Radial a la que se enlazaron más de 200 emisoras de todo el país, el presidente Daniel Noboa volvió a cuestionar las alianzas políticas de la oposición para tratar, según sus palabras, de irse en contra de su administración. En una distensionada entrevista y acompañado de la secretaria de Comunicación Irene Vélez y del ministro de Gobierno Michele Sensi Contugui, el presidente Daniel Noboa se refirió al proceso de juicio político a la canciller Gabriela Sommerfeld, en el que reiteró que la oposición se estaría uniendo, incluso con el expresidente Guillermo Lasso, para destituir a la ministra por el impasse diplomático con México. Ya hay un acuerdo del RCPCC con Lasso. Si es que le perdonas la vida a 3 ministros, de los cuales crearon el desastre económico en el que nos tocó recibir el país, ahí hay troncha. El jefe de Estado señaló que la captura de Jorge Glass en la embajada mexicana fue legal, según resolvió la Corte Nacional de Justicia, pero además agregó que habría bancadas que estarían de acuerdo con la detención del ex vicepresidente sentenciado 2 veces por corrupción. No creo que construye con todo su discurso antimafias, antiimpunidad, anti todo, quieran votar para ese tema. Por eso en el Ejecutivo no creen que la oposición obtenga los 92 votos necesarios para destituir y censurar a Sommerfeld. La canciller ha hecho un desempeño espectacular y lo veo difícil, muy difícil que consiga los 92 votos, y eso va a ser un tema muy importante porque yo creo que va a cambiar el modo operandi de la Asamblea una vez que pierdan este juicio. Las últimas encuestas le dan al presidente una aprobación del 52 al 56%, pese a la oposición política y legislativa. Ahorita están buscando la impunidad, están buscando sacar a criminales de la cárcel, están buscando pues tener medidas de chantaje con el gobierno. No, pues la gente está molesta con eso. El mandatario también dijo que la troncha a la que él hace referencia tendría acercamientos con Verónica Abad, de quien no cree que lo reemplace durante la campaña electoral del 2025. Nunca negó que iba a darle el indulto a Rafael Correa. Ella se va a salir solita, yo creo. ¿Y cómo va a ser en ese caso? Yo creo que al final todo cae por su propio peso. Para cerrar la entrevista radial que se transmitió en más de 200 emisoras, el presidente concluyó que los indicadores del país están mejor que en los del 2023. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7.
Y dentro del mismo tema de la relación ejecutivo-legislativo, el viceministro de Gobierno Esteban Torres, en una rueda de prensa, aseguró que la Asamblea Nacional ha radicalizado la persecución al gobierno y al gabinete ministerial, y además el viceministro rechazó las denuncias a la jefa de bancada del bloque ADN, el bloque oficialista, Valentina Centeno, y también mencionó que estaría mal lo que hace la Asamblea de dar paso a juicios políticos justamente en contra de ministros de Estado. Escuchemos. En el caso del exministro de Finanzas, el viceministro de Gobierno Esteban Torres, después de un par de semanas, retomó su espacio de diálogo con la prensa este lunes 8 de julio y lo hizo para hablar de varios temas de coyuntura, pero uno que recalcó fue lo que califica como persecución desde la Asamblea a todo funcionario de gobierno. Y puso sobre la mesa varios ejemplos. Primero, la denuncia que se presentó en contra de Valentina Centeno, jefa de bancada de ADN, cuando denunció que en el Parlamento se intentaba declarar una supuesta incapacidad del primer mandatario. Y dicen que ha hecho uso indebido de las instalaciones de la Asamblea y de los símbolos de su investidura para actos ajenos a su naturaleza. ¿Desde cuándo denunciar, parlamentar en la Asamblea Nacional es justamente ir en contra de la naturaleza del cargo de asambleísta? Recordemos que dicha denuncia fue calificada por el Consejo de Administración Legislativa y aún se analiza si cabe o no procesos administrativos. Sin embargo, para Torres, esto sería con el afán de silenciarla. Porque esa es la intención, que esté fuera de la Asamblea durante 60 días y no pueda expresarse. Un segundo ejemplo de persecución, dice, es que se haya retirado firmas para juicios políticos contra exministros de Guillermo Lasso y así adelantar los posibles juicios políticos en contra de la ministra del Interior Mónica Palencia y la canciller Gabriela Sommerfeld, según Torres, por orden de la Revolución Ciudadana. En una clara intención, no solo de perseguir al gobierno, sino también de afectar los procesos internacionales que se están discutiendo en este momento, uno el Ecuador como demandado y otro como demandante en la Corte Internacional. Y el tercer ejemplo, asegura, es que no se haya dado paso a la creación de una comisión para tratar las declaraciones de Rafael Correa cuando pidió sanciones contra Ecuador, pero sí se haya decidido crear comisiones ocasionales para tratar otros temas. Se inventan comisiones sin saber qué van a tratar. Las aprueban en el Pleno de la Asamblea y cuando se les pregunta a los que van a fungir de presidentes de esas comisiones ocasionales, dicen que no hay temas. Finalmente, también critica el cambio de secretarios de comisiones legislativas presididas por asambleístas del oficialismo. Edison Saavedra, Noticias 7. 7 de la mañana con 9 minutos. Con 88 votos a favor, la Asamblea negó la recomendación de la Comisión de Fiscalización de archivar el juicio político en contra del expresidente del Consejo Nacional de la Judicatura, Wilman Terán, y de la ex vocal de ese organismo, Maribel Barreno. Su interpelación en el Pleno se realizará el martes de la próxima semana. A medio camino quedó la intención de la mayoría correísta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, que optó por recomendar al Pleno el archivo del juicio político al expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y a la ex autoridad de ese mismo organismo, Maribel Barreno. Con 88 votos a favor, el Parlamento aprobó una moción en la cual negó el archivo de dicho procedimiento interpelatorio. Jorge Peñafiel, proponente de esta interpelación, insistió en deslegitimar la decisión inicial de una mayoría en la Mesa Legislativa de Fiscalización. El interés de varios asambleístas dentro de la Comisión de Fiscalización fue no dar cabida a ciertos espacios y ciertas dinámicas narrativas propias del juicio político, sino más bien dicho, lo que ha servido el juicio político es para dar espacio a los interpelados de poner argumentos, elementos, circunstancias que iban evidentemente más allá del juicio político y le eran totalmente ajenos. Continuidad de este juicio político que fue bien visto desde el Ejecutivo. Nos congratulamos de que hoy la Asamblea haya votado a favor de que continúe el juicio a ex vocales del Consejo de la Judicatura, pero no nos olvidemos que también buscaron, incluso ante la Corte Constitucional, que se sostengan esas reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, en donde ellos mismos proponían que se les dé vacación
a los vocales que estén siendo investigados. Este juicio político continuará el próximo martes en el Pleno de la Legislatura en contra de Wilman Terán y Maribel Barreno. Sin embargo, este lunes arrancó la interpelación en contra del ex vocal de la Judicatura, Javier Muñoz, quien también es enjuiciado por incumplimiento de funciones. Javier Ceballos, Noticias 7. La noche de este lunes, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 128 votos la censura del ex vocal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz, quien también fue sentenciado a 9 meses de prisión al estar procesado por obstrucción a la justicia. La interpelación política a Wilman Terán y Maribel Barreno se desarrollará el próximo martes. El Parlamento aprobó por unanimidad el proyecto de reformas legales derivados de la consulta popular y referéndum del 21 de abril que aumentan, atención con este dato, los años de cárcel para 13 delitos y también clarifica el proceso para la aplicación de la ley de extinción de dominio. Legislativamente se implementó un proceso más para concretar lo que los ciudadanos decidieron en la última consulta popular y referéndum en materia de seguridad. Este lunes, en sesión telemática, la Asamblea aprobó por unanimidad, es decir, con el voto a favor de los legisladores de todas las bancadas, el proyecto de reformas que envió el presidente Noboa para incrementar los años de cárcel para 13 delitos y simplificar procesos para hacer más eficiente la aplicación de la ley de extinción de dominio. Por ejemplo, se determinó que para los delitos de asesinato y sicariato, los años de cárcel se incrementaron a un tope máximo de 30. El secuestro extorsivo pasa a una pena máxima de 16 años de prisión y podría incrementarse a 30 si la víctima del secuestro es asesinada. Para la figura delictiva de minería ilegal, la pena podría ir, según los agravantes, entre 16 y 20 años de cárcel. Objetivos de la ley. El proyecto de ley tiene los siguientes objetivos: dosimetría de las penas, régimen semiabierto, garantías penitenciarias, tipificación del delito de tenencia y porte de armas. El proyecto de reforma será enviado al Ejecutivo para que lo vete total o parcialmente o disponga su publicación en el registro oficial para que entren en vigencia de inmediato. Los cambios en las penas no se aplicarán para los delitos cometidos antes de estos cambios. Y nuestra posición histórica es la de siempre: mano de hierro en contra de la delincuencia, porque no hay otro camino. Inclusive Acosta, a lo largo del tiempo, en todas las reformas que desde el 2014 se han dado al país, que nosotros hemos presentado y abanderado, decía a costa de ser etiquetados de excesivos, e incluso nos han acusado de populistas penales. En cuanto a la aplicación de la ley de extinción de dominio, la Comisión Ocasional estableció 4 excepciones para la aplicación de esta norma. Javier Ceballos, Noticias 7. Gestión y credibilidad. Información importante. En un nuevo estudio de opinión de la encuestadora Cedatos, el presidente de la República, Daniel Noboa, cuenta con un 55.6% de aprobación. Además, en Quito y Guayaquil, el 51% de encuestadores creen en la palabra del jefe de Estado. Más detalles a continuación. En menos de un año de administración, la aprobación del presidente Daniel Noboa continúa en números verdes, según el más reciente estudio de opinión nacional que publicó este lunes Cedatos, con fecha al 4 de julio, y en la que se detallan los siguientes resultados. En cuanto a la aprobación de la gestión presidencial del primer mandatario, en Quito el 54% está de acuerdo, mientras que en Guayaquil la aprobación es del 59% y a escala nacional el 55,6% de ecuatorianos aprueban su gestión. Y ante la pregunta de si creen en la palabra del presidente, en Quito y Guayaquil, el 51% dijo que sí. En la costa le cree un 51,6%, en la Amazonía el 50% y en la sierra hay una ligera caída del 45,1% para un compilado nacional del 48,4%. Además, en una eventual candidatura presidencial para los comicios de febrero del 2025, el 68,8% de los entrevistados señaló que le agrada la imagen de Noboa, el 83,3% votaría por él y por ende su potencial político es de 55,70 puntos, superando así
así a otros posibles precandidatos de la lista de Sedatos, como Jan Topic, Luisa González u Otto Sonnenhosner. Pero el estudio de opinión también analizó la última radiografía de los ecuatorianos hacia la Asamblea Nacional, y en ella las cifras son muy distintas. En Quito, solo un 16% aprueba la gestión legislativa, rechazada por el 80%. En Guayaquil, el rechazo es del 70%, mientras que a escala nacional, la aprobación es del 15,3% y el rechazo del 76,2%. Y sobre si se cree en la palabra de la Asamblea, en Quito dijeron que sí solo un 10%, en Guayaquil el 11%, en la costa el 10,2%, en la sierra el 9,8%, en la Amazonía el 8% y a escala nacional el 9,8% dice que sí le cree al legislativo, mientras que el 84,8% que no. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. 7:16 de la mañana, el Ministerio de Economía y Finanzas en un comunicado oficial anunció la entrega de garantías soberanas por un total de $142 millones en créditos internacionales que gestionan la Prefectura de Manabí con el programa de conectividad vial para el desarrollo productivo, el municipio de Guayaquil con el programa integral de fortalecimiento de infraestructura urbana y el municipio de Puerto Viejo con el proyecto integral hidrosanitario. Estas obras serán financiadas por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF. Y desde ayer, 8 de julio, hasta el 9 de agosto, va a estar disponible el sistema de registro de aliados sociales, que es una convocatoria que hace el MIES, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, para seleccionar o elegir a nuevos aliados que incluirán a entidades privadas, universidades, organizaciones no gubernamentales y asociaciones de indígenas. Y según las autoridades, esta es la primera vez que la convocatoria se abre para otras entidades que no sean fundaciones y tampoco sean gobiernos autónomos descentralizados para que trabajen en conjunto con el ministerio. Veamos. El sistema de registro de aliados sociales se podrá realizar a través de la página web del Ministerio de Inclusión Económica y Social, www.mies.gov.es. La convocatoria se habilitó este 8 de julio y concluirá el 9 de agosto. De acuerdo a las autoridades, este es el primer año en que la convocatoria es pública y contempla no solo a fundaciones y gobiernos autónomos descentralizados, sino también a otras entidades de la sociedad. Organizaciones indígenas, universidades, institutos tecnológicos, cooperativas, empresas privadas. La selección se realizará en agosto. Los resultados serán de acceso público, acompañados de una veeduría ciudadana y del Consejo de Igualdad Intergeneracional. Que nos demuestren que tienen capacidad económica, que tienen trayectoria, que tienen experiencia y que tienen capacidad tecnológica. Una vez elegidos los nuevos prestadores de servicio, iniciará el trabajo desde septiembre de este año para la atención a grupos vulnerables y prioritarios de niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad en todo el país. El MIES en estos convenios pone el 80% y el cooperante el 20% de los recursos. Es decir, que estamos invirtiendo recursos del Estado que son dirigidos a los grupos de atención prioritaria. Tenemos que garantizar que estos procesos sean públicos. Este año el MIES tiene cerca de 1.900 convenios vigentes por un valor de alrededor de $146 millones, que solo contemplan a fundaciones, gobiernos parroquiales, cantonales y provinciales. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Y atención a todos los contribuyentes del Servicio de Rentas Internas, porque hasta este 31 de julio la institución anunció que la remisión de intereses, multas, recargos permitirá el pago únicamente del capital de cualquier obligación tributaria si se efectúa antes de la fecha establecida. La remisión se encuentra contemplada en la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo y aplica para obligaciones tributarias pendientes de pago generadas hasta el 31 de diciembre del 2023. Sí, finalmente quisiera nada más con un punto adicional invitarles a los contribuyentes que está abierta la remisión tributaria hasta el 31 de julio y que puedan realizar sus pagos hasta esta fecha para que puedan acogerse a este beneficio que es no pagar intereses, multas y recargos al momento que yo pago el capital. Muy bien, volvemos a nuestro país y vamos a mostrarles con las cámaras de videovigilancia, el ECU 911, cómo está Guayaquil, porque les tengo un dato para los amigos que viven en esa ciudad. Vamos con las imágenes primero y se los cuento. ECU 911, ¿cuál es su emergencia?
Compañeras, ustedes pueden ver un cielo nublado en Guayaquil, pero lo cierto es que en el transcurso de las horas el calor que se prevé para hoy va a ser muy alto. Estamos hablando de al menos 33 grados centígrados, según lo que ha dicho el INAMI. Ha incrementado lo que se denomina la alta temperatura diurna, es decir, entre las 9 de la mañana y quizás hasta la mediodía un poco más, temperaturas muy altas, no solamente en Guayaquil, va a ser en toda la costa, pero también en la región interandina, compañeras. Así que insistimos en la información, hasta 33 grados se prevé y no descarten ustedes que pueda subir inclusive unos cuantos puntos de más. Hay que cuidarse mucho de la radiación, no hay que tomar a la ligera esto, puede producir a largo plazo severos problemas en la piel, así que no olviden el protector solar, una gorra, un paraguas, algo con que protegerse desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Luego de eso es un poco más fácil poder exponerse, no hay tanto riesgo. Tomen en cuenta la radiación. Estamos entonces viendo la intersección entre Quito y Padre Solano, esto es en el centro de la ciudad de Guayaquil, en el centro de la urbe porteña. Bueno, bastante tráfico cuando son exactamente las 7 de la mañana con 52 minutos. Bastante tráfico, pero fluido también a esta hora de la mañana. El público pues yendo a sus lugares de trabajo, de estudio, en fin. Ese es el movimiento que se tiene en el centro de la ciudad de Guayaquil a esta hora. Y fíjate que ya son 24 grados en este momento y a las 11 de la mañana se prevé que ya pueda subir hasta los 30 grados. Eso en Guayaquil, pero atención, porque el INAMI también ha mencionado que en el callejón interandino y principalmente en ciudades como Cuenca, como Riobamba, como Quito, la temperatura va a ser muy alta. Sí, acá no vamos a llegar a los 30, pero sí aproximadamente 24 a 26 grados, temperatura diurna muy alta entonces en el callejón interandino. Y ahora lo que vemos en pantalla, y le contamos a los amigos de Pública FM, es la radiación justamente que mencionaba Sofía, y niveles de extremadamente altos justamente en las provincias de Pichincha y de Cotopaxi, 11 puntos, y lo mismo en Loja, en el sur del país. Ha llegado entonces la época de verano y el clima de verano a todas las ciudades de nuestro país. A disfrutarlo también, pero con muchas precauciones. Y también nosotros estaremos informando de manera continua después de las 72 horas qué pasa, porque cambia todo el tiempo el clima y hay que estar prevenidos. A ver, han dicho que hasta el viernes 12 de julio vamos a tener estas altas temperaturas, pero además ráfagas de viento de bastante o considerable magnitud, que es bueno para hacer cometas, no sé si ustedes lo han hecho, pero también tenga presente entonces que en la región interandina tendremos calor, tendremos sol, tenemos alta radiación, pero también bastante viento. Ojalá que eso no complique el tema del aeropuerto de Quito, que a veces hay turbulencias producto justamente de las ráfagas. Y esta es la época, como tú mencionas, en que a veces hay que redistribuir los vuelos, se atrasan, se cambian también por estos vientos que no son apropiados para los vuelos. Pero en general, en esta temporada de verano es muy importante, aparte de la protección solar, no exponerse al sol en las horas pues de mayor incidencia. Entonces, hidratarnos para poder disfrutar del verano, pero sentirnos muy bien, no afectar nuestra salud. Bueno, y vamos a seguir hablando de Ecuador, pero ahora de sabores que transporta, porque se busca promover la gastronomía ecuatoriana ofertando platos tradicionales en varios vuelos comerciales internacionales. La iniciativa de la empresa privada cuenta con el respaldo del Ministerio de Turismo. Las autoridades señalaron que ese proyecto puede contribuir a la promoción de nuestro país, claro que sí, en todo el mundo. Veamos. Sabores que Transportan es una iniciativa de la empresa privada que busca que la gastronomía de América pueda conocerse durante los vuelos comerciales, implementando en el servicio de catering platos de cada país. Brasil, Perú y Ecuador fueron las primeras naciones en sumarse a este proyecto. En nuestro país, este programa es apoyado por el Ministerio de Turismo. Las autoridades mencionaron que el apoyo al sector turístico podrá contribuir al fortalecimiento de esta industria y con ello incrementar los ingresos anuales por estos rubros. Esperemos que otras aerolíneas se sumen. Y simplemente porque la gastronomía ecuatoriana es el secreto mejor guardado en nuestro país, es una caja de Pandora que en este momento se está abriendo. Son 4 chefs ecuatorianas con una amplia trayectoria en el mundo culinario, quienes preparan los platos que se sirven en los vuelos. La técnica que implementamos para hacer el cerdo,
el tomate, la salsa sí es más avanzada porque esto tiene que durar durante más de 12 horas y después ser recalentado y recalentado. Entonces era como que, ok, ¿cómo hago que esto sea delicioso a través de todos estos procesos? Las opciones incluyen propuestas de las 4 regiones. Las creaciones se construyen desde la percepción de cada chef sobre qué es para ellas el Ecuador. Ecuador es un país lindo, con gente feliz, con gente que le gusta ayudar a las personas. Entonces eso nosotros como cocineros lo transmitimos a través de nuestra gastronomía. El Ministerio de Turismo enfatizó que el gobierno nacional continuará apoyando a la empresa privada para juntos promocionar la riqueza del Ecuador y dinamizar así la economía. Sofía Vintimilla, Noticias 7.